soy Lucía Hipólito Cubedo, soy farmacéutica y soy profesora de la Facultad de Farmacia. Y además de profesora, también soy investigadora. Pues curiosamente, yo no he pensado, de pequeña no pensaba en ser científica. De hecho, hasta me habría gustado ser jardinera, era quizá mi primera vocación. Sin embargo, conforme fui avanzando en los estudios, me empecé a maravillar por el organismo, por el cuerpo humano, cómo funcionaban las células. Me parecía impresionante cómo el sistema inmune era capaz de luchar contra las bacterias. Y llegó un momento que me pareció increíble cómo éramos capaces de generar pensamientos, sentimientos, o cómo, por ejemplo, en mi caso, me inicié a estudiar la adicción porque me parecía increíble cómo por consumir una droga alguien podía modificar su forma de comportarse, o su conducta, o incluso podía hasta dejar de trabajar o estudiar. Fue en ese momento en el que pensé que podría aportar algo y que trabajando en ciencia podría ayudar a conocer mejor el organismo y por tanto pues ayudar a estas personas que lo están pasando mal. Actualmente trabajo dentro de un equipo multidisciplinar en el que analizamos cuáles son los mecanismos neurobiológicos que hacen que las personas que consumen alcohol, mucho alcohol, finalmente desarrollen un trastorno de consumo de alcohol o alcoholismo. Y también, en base a esos estudios, diseñamos nuevos agentes farmacológicos, es decir, nuevas terapias para ayudar a evitar las recaídas en estos pacientes. Mira, yo les diría a todas las estudiantes que no tienen nunca que tener miedo, que pueden ser lo que quieran ser, porque al fin y al cabo ser investigadora es una profesión más, todos estamos y todas estamos capacitadas para ello. Es una cuestión de estar motivado, de saber qué es lo que te gusta e intentar perseguir ese objetivo. Es muy importante tener en cuenta que hay millones de mujeres que se dedican a la investigación, que igual no salen en los libros, igual no las vemos a veces en los libros de historia de la ciencia, pero han estado y están ahí. Por lo tanto, todas podemos alcanzar los objetivos que nos planteemos. Y simplemente animaros a que no tengáis miedo, a que la carrera científica es preciosa y que es además divertida. O sea que, por favor, no tengáis miedo, sería mi mensaje.